hoy, por ejemplo, para usar una cuestión, una noticia bien de coyuntura, una de las empresas de transporte de Santa Fe, del servicio de transporte urbano de pasajeros por colectivos, emitió un comunicado de prensa en donde aclaraba que que en las últimas horas había conseguido cupos de gasoil que le permitían poner al 100% sus unidades en la calle y así brindar un servicio óptimo, más allá de que por otras cuestiones no es óptimo, pero en relación al combustible sí, para todos los ciudadanos de Santa Fe. Esto que era impensable hace 2 meses, que una empresa de transporte que opera la mitad del servicio en Santa Fe por colectivos, de transporte urbano de pasajeros por colectivo, a eso me refiero, se encuentra obligada a aclarar algo que hasta, insisto, hasta hace algunos días uno daba por cierto, ¿no? Una cuestión que el hombre común, el usuario, no tenía representado como un problema para un servicio tan importante. Nos enterábamos algunos días atrás que en Córdoba se vendía gasoil por cupo, se vendió todo tipo de combustible por cupo. De hecho, unos amigos estuvieron el fin de semana en Córdoba y me contaban que te podían cargar hasta 1.500 pesos en sus vehículos de nafta en este caso. Entonces uno se preguntaba, ¿por qué sucede esto, no? La explicación más del trazo grueso es que hay una crisis energética, hay una crisis en generación de combustible en general en Argentina, y sumado a la guerra que se está dando en otras latitudes, todos saben, la invasión de Rusia a Ucrania, genera además una crisis de la compra-venta de este suministro que impacta en cualquier latitud del planeta. Para hablar de esto, pero con más precisión, más erudición y más conocimiento sobre todo, vamos a charlar con Emilio Apud. Él fue ex secretario de Energía de la Nación en el 2001 y es una referencia en términos energéticos en el país. ¿Cómo le va, Emilio? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Un gusto, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, muchas gracias. Acá, de este lado, muy bien. Bueno, esto que seguramente usted escuchó, esto que tuvo que hacer una empresa de transporte en Santa Fe, de informar que había obtenido gasoil, algo bastante inédito en términos de un servicio público, está representando una situación que se va a extender en el tiempo, que va a ser, digamos, está sujeta a una cuestión de coyuntura mundial. ¿Cómo lo observa usted, Emilio? Sí, es normal que todos los años haya una importación de gasoil porque las refinerías locales no tienen la capacidad de refino suficiente como para abastecer toda la demanda. Esa capacidad se podría llegar a modificar, ¿no? Pero en detrimento de otros productos, porque por un lado entra el crudo, ¿sí? De la refinería, y por el otro salen subproductos que son gasoil, fuel oil, nafta, querosén para aviones, y todos esos productos. Pero el gasoil es algo que, bueno, por la constitución que tienen las distintas refinerías en el país, hace que tengamos que importar alrededor del 25 o 30% de nuestras necesidades. Ahora bien, antes de que invadiera Rusia a Ucrania, ya había señales de que los precios iban a estar más altos. ¿Por qué? Porque en el mundo subieron el valor de los energéticos ante una demanda después de la pandemia que creció bastante más rápido que la oferta, ¿no? Es decir, todas las empresas, muchas empresas petroleras colapsaron, se empezó a producir menos, y poner eso en marcha otra vez fue más lento que el crecimiento de la demanda. Entonces subieron los precios. Yo creo que acá está todo coordinado por el gobierno, ¿no? A través de IEASA, que es la empresa que reemplazó a Enarsa, Camesa, que es la que compra también combustibles para las centrales, pero no hay coordinación, no eh, yo noto dentro de la conducción del gobierno, en particular de la energía, que hay disputas internas, hay falta, digamos, de criterio para asumir crisis como estas, ¿no? De aumento de precios y faltantes en el mercado mundial, y entonces pagamos las consecuencias, ¿no? Porque
En marzo estaban previstos 17 buques con gasoil. No sé si llegaron todos. Ahora Camesa está pidiendo 5 barcos más. Entonces hay un problema de logística, de disponibilidad de dólares para pagar ese gasoil, porque todo lo que se importa hay que pagarlo en dólares. Y entonces, ante esas señales, bueno, hay gente que se cubre y a lo mejor está copiando combustible, ¿no? Sobre todo la gente del campo. Ustedes saben que hay dos vías para el gasoil, para el abastecimiento, que es uno para el agro y otro que es para el transporte, ¿no? El del transporte es más barato y está en las estaciones de servicio, y el del agro se vende en el canal mayorista. Es más caro el agro. Pero por otro lado, las empresas son renuentes también a importar, porque va a pérdida prácticamente, salvo que el Estado saque los impuestos y genere algún tipo de facilidades. Pero acá, más o menos, para que tengan una idea con respecto al mercado mundial, el litro de gasoil está a 85 centavos de dólar, ¿sí? En Brasil está a $1,10. En Estados Unidos está a $1,30. En Europa está a $2,30. Es decir, nosotros estamos de los más bajos del mundo en los precios locales. Si ese precio uno tiene que ponerlo en el mercado comprando del exterior a un valor internacional, bueno, ahí ocurre un problema que, si no se resuelve, bueno, las empresas tratan de evitar esas importaciones. Así que es un conflicto que se va a agravar mucho más ahora con el gas, ¿no? El motivo de la consulta a ustedes es más por el gasoil, que va a ser un trastorno para el sector productivo y el sector transporte, pero sobre todo para el campo, si no llega el gasoil suficiente, porque ahora viene en abril está la cosecha gruesa. Pero con el gas natural el problema va a ser más grave. Ahí va a haber un racionamiento directamente, porque no vamos a tener los dólares para importar esas cantidades que faltan en invierno. En invierno también en gas son un 30% aproximadamente del gas es necesario importarlo, pero en este caso es por un problema de infraestructura. No hay capacidad de evacuación de la zona de Neuquén, de Vaca Muerta, hacia los centros de consumo. Se quedaron dormidos también el gobierno con la licitación del gasoducto, que hubiera resuelto ese abastecimiento, que son 4 meses, ¿no? En el resto no hay problema, pero en los 4 meses de invierno no hay capacidad de evacuación desde la zona de Loma de la Lata o de Añelo, donde está Vaca Muerta. Ahora, ahí también hay una distorsión de precios, ¿no? Porque ¿de qué se alimentan las petroleras? Del gas que venden, de la electricidad que venden, porque ellos le venden también este combustible a las generadoras, y del precio de los combustibles. El gas y la electricidad son regulados, pero están regulados con una distorsión de precios relativos espectacular. Estamos pagando menos del 30% de lo que cuesta. Y el resto, bueno, es una promesa que por ahora la está cumpliendo el Estado, de darle la diferencia entre lo que pagamos nosotros y lo que cuesta, ¿sí? Y eso es una bola de nieve que está cada vez mayor y genera dudas dentro del sector productivo, de hasta qué punto seguir invirtiendo, ampliar las reservas, etcétera, si depende todo de el cumplimiento del Estado en dar ese subsidio, ¿no? Ujú. Entonces, yo veo que es una política que ya la hemos sufrido en los 3 gobiernos anteriores kirchneristas, y que ahora lamentablemente la repiten, en vez de dejar que el mercado y los costos económicos sean los que establecen los precios de los energéticos, y no circunstancias coyunturales de la política. Discúlpeme que le haga una pregunta bien de neófito, ¿no? De desconocedor del tema, más allá que uno se interesa, leyendo básicamente y escuchando a personas como usted, pero podría ser una solución, uno imagina, trasladando, no la mejor solución, pero trasladando el costo real del combustible al usuario. En el medio puede haber alternativas, el Estado cubriendo esa diferencia, el Estado subsidiando, el Estado no interviniendo, pero
uno también se representa que ese tipo de generación de energía o que genera energía como el gas afecta a los sectores populares, a los sectores de clase media, a todos los sectores de la sociedad, algunos con mucha capacidad económica para pagar probablemente esa diferencia de costos y otros no. ¿Cuál cree usted, según su experiencia, que podría ser una alternativa de solución? Los problemas no existían cuando no había subsidios. Hasta el año 2003 no había subsidios. El usuario pagaba el costo económico del metro cúbico de gas, del kilovatio hora, etcétera. Lo que pasó después de todos estos años es que cambió los hábitos de la gente y se acostumbró a destinar lo que antes se destinaba para las cuentas de energía a otras cosas. Para todo no se puede. Y yo digo, no es que, yo sé que la situación es muy complicada de la economía y que la gente no llega a fin de mes, etcétera, pero eso es un problema de la inflación, no es un problema del sector energético. ¿Por qué todos, dígame, algún producto que no sea los energéticos y el transporte, que no hayan aumentado siguiendo la inflación? Ninguno. Entonces, la alternativa no es, bueno, no, la gente no puede pagarlo, entonces vamos a cobrarlo menos. No, nos vamos a quedar sin luz y nos estamos quedando sin gas. No hay otra, no se puede una actividad mantenerla por debajo de lo que cuesta, sobre todo con alguien que dice que la va a pagar y que no tiene plata, porque el Estado está exhausto. El Estado, el único recurso que tiene para subsidiar es la emisión. Y eso con un delay de 4 meses lo vamos a sentir en el bolsillo mucho más que si aumentaran las tarifas. Y por otro lado, no hay inversión. Y al no haber inversión, empiezan los cortes otra vez, empieza la falta, como ahora va a haber racionamiento de gas, etcétera. Entonces hay que explicarle a la gente de que la variable de ajuste para la inflación de ninguna manera son los energéticos. Y si quieren seguir con eso, bueno, las consecuencias, acuérdense lo que era el 2014, ¿no? Y lo que era antes de que se hicieran las reformas en el sector energético. En la década del 80, si se ve todos los titulares, había chapa par y chapa impar para circular con los autos porque no había nafta, había cortes rotativos, etcétera. O sea, es una historia que la conocemos. Pero bueno, yo creo que el que está completamente equivocado es el gobierno, porque se interviene en un sector donde hay un marco regulatorio que dice cómo tiene que funcionar y no es precisamente regalando la energía a los usuarios simplemente por una especulación política de corto plazo. Las consecuencias las vamos a ver y van a ser mucho más graves que si tuviéramos que pagarla. Ahora sí, hay un segmento de la gente, tanto que hablan de la segmentación, que no puede en realidad pagar el costo de la energía. Para ellos está ideado lo que se llama la tarifa social. Pero hay que definir con mucho cuidado quiénes son realmente los que no pueden, ¿no? Y entonces a esos sí subsidiarlos. Yo pienso que es un 20% de los usuarios. Y el resto sí va a tener que hacer el esfuerzo y pagar todo lo que sea. Porque un usuario promedio por mes gasta 1.000 pesos, por bimestre 2.000 o 2.200. Yo le digo, hay que aumentar 100% de la luz este año. Y dice, no, qué desalmado, qué sé yo. 100% serían 1.000 pesos de aumento. Y bueno, es duro porque la situación está dura, pero ¿cuánto vale una pizza? ¿Cuánto vale el cable? ¿Cuánto vale, qué sé yo, el teléfono? Cualquier cosa. Bueno, entonces el usuario va a tener que decidir, o tengo la electricidad, o tengo el gas, o tengo, qué sé yo, me doy algunos gustos, voy al cine, o qué sé yo. La economía es la administración de la escasez, ¿no? Y acá los gobiernos populistas le han dicho a la gente que no hay escasez, que siempre hay un maná del cielo, que es el Estado, que le va a proveer de todos los beneficios y todo, pero son macanas, eso no funciona así. Yo Ujú. aspiro a que tengamos una normalidad en cuanto a las normativas, como la tiene Uruguay, como la tiene Chile, como la tiene Paraguay, como la tiene Perú. No estoy hablando de los países nórdicos, pero nosotros somos muy, muy exóticos, ¿no? Se le ha metido en la cabeza a la gente de que, bueno, tienen un derecho adquirido, qué sé yo, un derecho humano a tener energía gratis. Bueno, vamos a pagar las consecuencias, ¿no?
Emilia Put, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, gracias por el contacto. Un gusto, que le vaya bien. Gracias.